Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro del seminario ¿Dónde están las mujeres en la política? Un análisis desde las estadísticas electorales. Este seminario es organizado por la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales en conjunto con el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, a quien siempre le agradecemos por este espacio que nos habilita acá para intercambiar experiencias. Yo soy Patricia De Vita, soy parte de la Dirección de Asuntos Políticos y los voy a acompañar en este segundo encuentro moderando la charla. Durante esta tarde vamos a compartir tres nuevas presentaciones que van a estar reflejados tanto el sector público, el sector privado y la sociedad civil, para seguir analizando la relación existente entre mujeres, política y datos. Inicialmente Juan Manuel Lucero se valdrá de su trayectoria profesional desarrollada en la empresa Google para comentarlos cuáles fueron las principales tendencias de búsqueda realizadas durante las elecciones de 2023. Para nosotros contar con la colaboración del sector privado es muy importante para el análisis de los datos electorales. Seguidamente Daniela Roldán va a detallar las principales características del sistema de indicadores de género EA, remarcando la variedad de los tipos de autonomía de géneros que contempla, sobre todo lo vinculado a la autonomía en la toma de decisiones. En tercer lugar, Maylén García va a exponer sobre los resultados obtenidos por el Observatorio Data Género, con motivo del relevamiento de candidaturas hecho durante el proceso electoral del año pasado. Y Javier Tejerizo, para finalizar, va a brindar unas palabras de cierre para este interesante seminario, así que, sin más, si les parece, le voy a dar la palabra al primer expositor, es Juan Manuel Lucero, como bien les decía. Él es New Partner Lead para América Latina en la empresa Google, es licenciado en Cine y Televisión por la Universidad Nacional de Córdoba, posee numerosos cursos de posgrado realizados en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Stanford y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, entre otras casas de estudio. Y como les dije, les anticipé, comentará cuáles fueron las principales tendencias de búsqueda por los usuarios de Google durante las elecciones del año pasado. Así que, Juan Manuel, te escuchamos. Bueno, buen día. Creo que se ve bien, ¿no? ¿Me ven? Ahora podés empezar mejor. Ya, ¿me ven todos ahí en pantalla completa? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, les cuento un poco, además de contarles sobre Trend, quiero darles primero el contexto de qué se trata Google Trends. Y en eso entender de dónde vienen estos datos. Google Trends utiliza datos de búsqueda en tiempo real para poder evaluar y entender los comportamientos de búsqueda de las personas a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto concretamente? Piensen que cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda en Google, la gran diferencia que nosotros vamos a ver respecto de las tendencias que puede haber en redes sociales es que gran parte de los resultados cuando nosotros vamos al buscador no necesariamente estamos queriendo decirle algo a alguien, no hay una intención de compartirlo. Lo que estamos haciendo es una búsqueda que viene de nuestro deseo, de nuestro interés, de nuestra curiosidad, de nuestro anhelo, y muchos de esos resultados son muy honestos. Es decir, al no querer ser públicos, justamente hay mucha honestidad y es por ello que se utilizan y son una referencia en este sentido. ¿Cuáles son los datos? Ahí está, ahora sí. ¿Cuáles son los datos de Google Trends? ¿Cuáles son las cosas que podemos ver? Primero, ¿qué es lo que buscan las personas? ¿De dónde vienen esas búsquedas? ¿Cuándo se realizan esas búsquedas? ¿Y cómo se desarrollan esas búsquedas? Entonces, esto que vamos a ver nosotros en Trends es básicamente un segmento de las búsquedas que hacen los usuarios en Google. Y esto es importante saberlo, que sería, no vamos a saber si son hombres, si son mujeres, la edad, etcétera, etcétera. Vamos a saber las cosas básicas. Esto que estamos viendo acá. ¿Qué buscan? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo realizan las búsquedas? Y cómo se desarrollan esas búsquedas en el tiempo. Dos cosas importantes, que es, no representan volúmenes de búsqueda absolutos, es decir, cuando nosotros nos vayamos hacia Google Trends, no vamos a ver específicamente qué cantidad exacta de búsquedas hubo, y también son normalizados, es decir, que vamos a ver las búsquedas que nosotros hacemos comparadas con otras búsquedas que hubo en Google. Entonces, lo que vamos a ver, básicamente lo que podemos ver cuando entramos, y después vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con elecciones, pero para entender un poco qué es lo que hay dentro de la herramienta, es un poco en qué lugar, como decíamos antes, en qué periodo de tiempo, cuál es esa categoría, y por otro lado, si lo queremos buscar dentro de Google o si lo queremos buscar, por ejemplo, dentro
de YouTube. Y podemos buscarlo de dos maneras distintas. Cuando nosotros buscamos dentro de Google Trends hay dos maneras de buscarlo. Uno que es un término de búsqueda, es decir, si nosotros estamos buscando, vamos a decir, un funcionario, una persona, dijo un término distinto, poco habitual, lo podemos buscar esa palabra específica. Y si no, podemos utilizar algo que tiene Trends, que es súper interesante, que es una forma algorítmica de entender esos resultados de búsqueda, que es básicamente, vamos a llamarle como una entidad. ¿Qué sería una entidad? Sería que son todas las formas posibles de nombrar algo. Por ejemplo, si yo quiero decir un presidente, un expresidente, todas las formas, el nombre y el apellido y el segundo apellido, el sobrenombre que tiene, las cosas relacionadas con ese funcionario. Es decir, es una construcción algorítmica de una entidad que nos permite entender todo el universo de búsquedas que puede haber. Entonces, cuando nosotros buscamos, les voy a mostrar específicamente, permítanme venirme acá, vamos a ver las elecciones. ¿Qué fueron las preguntas más buscadas justo antes de la elección? Por ejemplo, ¿cuándo son las elecciones? ¿Qué significa paso en las elecciones? ¿Qué es fiscalizar en esas elecciones? ¿Compartir pantalla? ¿Sí lo pueden ver? ¿No se está compartiendo la pantalla? Nos están diciendo si la puedes compartir. Una sola y no compartir completo, pues no está corriendo. Pongas anclaje. Ya estaba puesto, ahí fíjate, ahí está puesto. Excelente. Entonces, lo que les decía recién, cuando las preguntas más buscadas, hasta antes de la elección, ¿cuándo son las elecciones? ¿Qué significa paso en las elecciones? ¿Qué es fiscalizar en las elecciones? ¿Quién gana en las elecciones? ¿Y cuánto falta para las elecciones? Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que estamos viendo es un poco, yo animo a pensar en Google Trends de dos maneras. Me voy a venir un segundito para mostrarles. Pienso que nosotros tenemos en Trends dos cosas. Primero es un electrocardiograma del interés. ¿Qué significa un electrocardiograma del interés? Que nosotros podemos ver a lo largo del tiempo. Por ejemplo, vamos a ver ahí. Esto que vemos acá es este electrocardiograma. ¿Qué significa? Todo esto que vemos acá es el interés de la gente a lo largo del tiempo. Acá estamos poniendo, por ejemplo, Javier Milei, Sergio Massa, estamos pensando en las elecciones, ¿no? Entre el 12 de noviembre al 19 de noviembre del año pasado. Esto que estamos viendo acá son indicadores que van del 0 al 100. 0 al 100, ¿qué es? 0 al 100 es interés. ¿Interés qué es? Búsquedas. ¿Por qué a las búsquedas les llamamos interés? Porque de cada búsqueda cada búsqueda viene de un interés. Hay un interés, un deseo, una necesidad, un anhelo de algo, de saber algo. Entonces, esto que estamos viendo acá es justamente eso. Pero también podemos ver, y nos gusta a nosotros decir, que es como un rayo X. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver específicamente cuándo fueron qué fueron esas preguntas, qué querían saber en ese momento. Entonces, ¿dónde voto? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Cómo van las votaciones? ¿Qué es balotaje? Entonces, no solo vemos este electrocardiograma del interés, sino también nos podemos meter adentro. Y lo más importante, que es lo que les decía recién, es meternos adentro significa que cada una de estas cosas que vemos acá, no hay una exégesis de Google, no hay una reinterpretación de los datos de Google, sino es una traslación directa de lo que la gente buscó en un determinado periodo, como estamos viendo acá. En este caso, el 22 de octubre, estas fueron las principales preguntas de política. Un punto importante, cuando vemos dónde voto, quién ganó las elecciones, cómo van las votaciones, qué es balotaje, qué es esto, son las preguntas que mayoritariamente hicieron las personas relacionadas con política en ese día. No todas las preguntas de todo lo más buscado. Probablemente a lo mejor lo más buscado de ese día fue otra cosa, pero relacionado con política lo podemos buscar. Y respecto del balotaje, ¿qué es balotaje? ¿Cuándo es el balotaje? ¿Cómo funciona? ¿Por qué hay balotaje? Respecto de el que era candidato entonces, actual presidente, ¿quién es? Milei. ¿Cuándo cumple Milei? ¿Cuántos años? Respecto del candidato Sergio Massa. ¿Qué propone? ¿Cuándo asumió? ¿Qué pasa si gana Massa? ¿Y cuántos años tiene Massa? Y fíjense, independientemente de la cuestión política, fíjense que los intereses de las personas van en distintos lugares, ¿no? O sea, sobre algunos candidatos les interesan saber algunas cosas, que no necesariamente todas tienen que ver con la política en sí, tienen que ver con la persona, a veces tienen que ver con su familia.
y por eso decimos que hay ahí como una especie de rayo X. Y entonces, a lo largo también podemos ver, este es el sitio específico que armamos en Google para las elecciones, donde podemos ir viendo cuáles fueron los principales temas en el periodo que nosotros pusimos, ¿no? Del 12 al 19 de noviembre. Y esto que van viendo en pantalla es cómo fueron creciendo las búsquedas sobre cada uno de los temas a lo largo de esa semana. Y por otro lado, también podemos ver que es la parte súper interesante que tiene Trends, y es que nosotros nos podemos ir y meternos dentro de Argentina, específicamente en algún lado. Si nos interesa alguna provincia específica, nos podemos meter, nos queremos meter en provincia de Buenos Aires, nos podemos meter dentro de provincia de Buenos Aires y ver cómo fueron cada uno de esos temas. Ahora, fíjense cuando estamos viendo en el gráfico que en las distintas provincias, en esta el dólar tiene 74, en otras provincias el dólar es menos importante, en algunos lugares la salud es más importante, en otros la educación es más importante. Y esto tiene que ver con el interés y a veces tiene que ver con la coyuntura de cada uno de los lugares, porque determina que si se habló más de una cosa que de otra, o a la gente le interesó saber, o hubo un debate, o hubo alguna noticia, la gente fue masivamente a buscar sobre un tema u otro. Esto se refleja en Google Trends. Y por último, en este periodo que nosotros tenemos acá, que como les decía, va de el 19 de noviembre, del 12 al 19 de noviembre, me voy a venir hasta abajo, y del 12 al 19 de noviembre, lo primero que tenemos es que cómo van las votaciones, cómo van las elecciones, quién ganó las elecciones, elecciones presidenciales, los resultados de las elecciones hoy, dónde voto. Entonces, por un segundo, si nosotros nos ponemos a ver la herramienta y vemos esta doble cosa de un poco cómo va ese interés que va cambiando a lo largo del tiempo, y por otro lado nos podemos profundizar un poco de cómo fueron esas búsquedas, podemos entender, es una herramienta para entender también hacia dónde va el interés de los argentinos y de las argentinas respecto de los distintos temas. Ahora nos estamos enfocando específicamente en la elección, pero si nosotros quisiéramos, ¿tenemos un minuto más? Sí, sí. ¿Sí? Si nos quisiéramos meter en este momento, me voy a meter ahora voy a poner, por ejemplo, educación. Perdón, vamos a meter educación. Ahí. Entonces, me metí, a ver si lo podemos ver ahí. No sé por qué me tomo esto. Vamos a meter educación de nuevo. Actualidad. Sí, educación hay que ponerle acento porque si no, no lo toma. Ahora sí. Muy bien. Entonces, fíjense que esto que les decía, este tema, que figura acá, lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo vean. Ven esto que dice tema. Yo lo puedo buscar como término de búsqueda o como tema. Si lo busco como término de búsqueda, es más indicado cuando uno busca, no sé, una frase que ha dicho alguien. Pero como tema significa que todo aquello que algorítmicamente se entienda que está alrededor de la educación entra. Entonces lo podemos buscar desde el último día hasta, si quieren, desde 2004 hasta hoy. Es decir, podemos los últimos 12 meses, últimos 30 días. Y como ven, si nosotros ponemos, en vez de educación, ponemos política como tema, vamos a ver, nos vamos a venir abajo. Primero vamos a ir viendo cómo va. Pero esto no nos dice mucho, lo podemos comparar con... Podríamos probar ahí con mujer o 8M. Podemos probar, por ejemplo, con mujer. Fíjate que acá, a nivel algorítmico, lo divide en dos. Con mujer o con lo femenino. Tenemos que ver un poco qué es lo que está entendiendo. Recuerden que esto es una construcción algorítmica, puede fallar. O sea, no digo puede fallar, puede ser no ser perfecto, ¿no? En estos últimos 30 días hubo un pico, obviamente el 8 de marzo. ¿Okay? Nos vamos a venir acá abajo. Respecto de la política, mapa de planiferio, gobernador de Chubut, y sobre la mujer, feliz día de la mujer, imágenes de la mujer, por qué se celebra el Día de la Mujer. ¿Okay? Y podemos seguir viendo frases, feliz día mujer, Día de la Mujer, por qué se celebra, Día de la Mujer, historia. E independientemente qué es lo que pensemos sobre las búsquedas, lo que es interesante es que ahí lo que estamos teniendo
es una idea de qué es lo que la gente le está interesando sobre el tema, qué es lo que busca, ¿no? Y nos sirve desde un montón de lugares, nos sirve para, a veces cuando generamos contenido, tratar de entender sobre qué se centra el interés, el deseo, la necesidad, la curiosidad, y hasta, por ejemplo, vemos acá, no sé, mujeres argentinas importantes, por qué se conmemora el Día de la Mujer. Es decir, tenemos este doble punto que si lo vamos a poner, 21 de marzo, vamos a poner los últimos 12 meses, en relación a la política, la mujer como tema entendido algorítmicamente, es decir, todo aquello que tiene que ver o que el algoritmo entiende que está alrededor de la mujer, en relación ha sido casi 6 veces más buscado que la política. ¿Sí? Y como les decía, nos podemos meter, si queremos meternos, por ejemplo, a ver qué es lo que en La Pampa se busca, acá ya no estamos viendo Argentina, sino directamente La Pampa, nos podemos poner a ver no solo por ciudad, como ven, cómo se buscó, sino también qué es lo que se buscó. Entonces, política, vamos a ver, Día Internacional de la Mujer, mujeres importantes, del 8 de marzo, y si nos metemos provincia por provincia, lo que vamos a encontrarnos es que cambia mucho, pues no en todos los lugares se busca igual, y no en todos los lugares hay el mismo interés sobre las distintas cosas. Entonces, ya cerrando esto que les decía respecto de lo que hicimos para las elecciones, justamente estamos haciendo este tipo de sitios porque nos permite a los argentinos también tener una referencia de sobre qué se centra el interés, ¿no? Y a nivel de los medios y todo, les permite también entender qué es lo que tenían como interés. Y fíjense, las preguntas más buscadas en Argentina sobre los candidatos, sobre cada uno de los candidatos previos al balotaje, son muy distintas en algunos casos. Desde cuántos votos sacó hasta qué signo, algunos preguntan qué propone, en otros qué medidas anunció. Es decir, es bien distinto y tiene que ver con el mayor conocimiento o menor conocimiento del candidato en función de cómo haya sido eso. Entonces, este sitio está online, les podemos pasar después la URL para que lo vean, pero más interesante es todavía que si quieren meterse dentro de Google Trends, puedan ponerse a investigar cómo es la confluencia de los temas y cómo los distintos temas dan para investigar un poco y entender cuánto se busca por un lado, pero sobre todo cómo se busca, con qué palabras, porque de nuevo, y con esto cierro, todo esto que veamos acá a nivel de la búsqueda, no hay una exégesis, no hay una reinterpretación por parte del buscador. Cómo se busca y si hubiera algún error, incluso de ortografía, así va a quedar reflejado, pero también nos permite ver cómo a nivel de la ciudadanía se busca y se piensa sobre un tema. Bueno, Juan Manuel, muy, muy interesante, es que da para seguir investigando y metiéndose, así que lo vamos a hacer. Gracias por tu exposición. Le vamos ahora a la palabra a Daniela Roldán, nos acompaña de aquí. Daniela es subdirectora general de Estadísticas Sociodemográficas en la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Política y Economía por la Universidad Nacional de San Martín. Hoy nos comentará las principales características del sistema de indicadores de género BA, destacando, como dije antes, los distintos tipos de autonomía de género, en especial la autonomía en la toma de decisiones. Así que Daniela, cuando quieras te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto compartir esta jornada con ustedes. El gusto es para mí y para el equipo de la Dirección General que trabaja diariamente en el fortalecimiento del sistema de indicadores de género y que están participando hoy desde el otro lado. Voy a mencionar a algunos de ellos: María Cecilia Rossi, Nora Gauna, Roberto Dadamia, Roxana Martínez. Bueno, en esta jornada, como se acaba de mencionar, mostraremos el sistema de indicadores de género de la ciudad de Buenos Aires, lo denominamos SIGBA, destacando los distintos tipos de autonomía de género que contempla, pero especialmente nos vamos a enfocar, dado el motivo de la reunión, en la autonomía en la toma de decisiones. Primeramente haremos un repaso de la historia y la misión de la dirección, para poder poner en contexto el tratamiento de la información que se presenta en el SIGBA.
La DGIC fue creada en 1887, tiene como misión principal realizar censos y encuestas en el ámbito geográfico de la ciudad. También recolecta, produce y difunde las estadísticas oficiales de la ciudad de Buenos Aires. Desde 1979 coordina y dirige los servicios que conforman el sistema estadístico de la ciudad, lo denominamos SEC. Este sistema integra la información de registro originada en todas las áreas del sector público y privado que producen datos de interés y relevancia para la ciudad. Bueno, el flujo de información generado por la Dirección de Estadística conforma un acervo estadístico que da sustento al análisis de la realidad socioeconómica de la ciudad y es muy importante para la definición de las políticas públicas de la jurisdicción. En lo que respecta a los datos estadísticos sobre la participación electoral, la información, como vemos en la presentación, se difunde de diversas maneras desde la dirección. Bueno, tenemos el Anuario Estadístico de la Ciudad, el Banco de Datos, el Sistema de Indicadores de Género, SIGBA, que es sobre el que vamos a profundizar hoy, el Sistema de Indicadores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y los informes de resultados. Toda la información disponible en el Banco de Datos, en el Sistema de Indicadores de Género y en el Sistema de Indicadores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes está acompañado por una ficha técnica, es la presentación que viene. Ahí vamos a ver. La ficha técnica, digamos que es un metadato. ¿Qué es el metadato? Es información que da cuenta del dato. Esto es lo que permite observar la trazabilidad del dato, la transparencia y poder también verificar su calidad. Bueno, en cada ficha técnica el objetivo se presenta el objetivo de cada tabulado, de cada cuadro que presenta la dirección, las definiciones de cada variable exhibida, la unidad de medida utilizada y el método de cálculo. En lo que respecta particularmente a la perspectiva de género en las estadísticas electorales, bueno, es necesario destacar la Ley 5.924, sancionada en 2017, que garantiza la incorporación del enfoque de género en todas las producciones del sistema estadístico de la ciudad. La DGIC, en su carácter de autoridad de la aplicación de la ley, promueve la producción cuantitativa y cualitativa de estadísticas con perspectiva de género en la ciudad y establece los criterios técnicos y metodológicos para la generación, el análisis y la difusión de las estadísticas con enfoque de género. En tal sentido, la Dirección General publica un sistema de indicadores, como figura en la presentación, lo denominamos Sistema de Indicadores SIGBA, con información estadística proveniente de ministerios u organismos del gobierno de la ciudad y entes autárquicos, con una perspectiva sistémica basada en las autonomías de género, las cuales permiten visibilizar las relaciones de género en la ciudad en relación a las diferentes áreas de interés. Bueno, ahí hay una definición que se tomó de un informe que se produce en la dirección. El Sistema de Indicadores de Género de la Ciudad de Buenos Aires es una agrupación de datos estadísticos y de registros que dan una visión sistémica de la situación de género en la sociedad. Como se ilustra en la diapositiva, el desarrollo del sistema contó con el aval de la Dirección de la Mujer y se construyó de acuerdo con el marco teórico de la CEPAL, contribuyendo así a la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también se nutre en forma constante de fuentes, de nuevas fuentes y de la información que se actualiza anualmente. Es menester aclarar, antes de pasar a la descripción de los indicadores, que si bien los datos disponibles del Sistema de Indicadores de Género de la ciudad, dado su condición histórica, se desagregan por la variable sexo, es decir, una variable binaria, en la cual consta de dos categorías, varón-mujer, el concepto de género del sistema alude, retomando la definición de CEPAL, a la construcción social de las relaciones entre hombres y mujeres,
aprendidas mediante el proceso de socialización, que cambian con el tiempo y que presentan una gran variedad entre las diversas culturas e incluso dentro de una misma cultura. Es una categoría analítica imprescindible para comprender la desigualdad en ámbitos que se consideran neutrales, como la familia, la educación o el mercado de trabajo, y particularmente en el ámbito de la filosofía, la ciencia política, las ideas que inspiran los principios democráticos. Los indicadores del sistema que dan cuenta de diferentes dimensiones de análisis cumplen con el monitoreo de la ODS, y son los siguientes, como se exhibe en la presentación: indicadores sociodemográficos, autonomía económica, autonomía física, autonomía en la toma de decisiones e indicadores de gestión. En la presentación, allí en la filmina que estamos viendo, se puede apreciar el ingreso a los portales desde la página de la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad. De allí, cuando se abre la ventana, se puede acceder al sistema de indicadores. Y ahí vemos los 5 indicadores que mencioné antes. Cada uno tiene un icono, se puede ingresar a los datos, cliqueando en cada uno de los iconos o en la ventana que está abajo de todo, la ventanita amarilla que dice ver datos. Bueno, nos enfocaremos entre estos indicadores en la autonomía en la toma de decisiones, que es la que reviste un especial interés en el marco de esta jornada, en la medida en que la participación de las mujeres en espacios de poder implica contribuir a una democracia fortalecida. En este sentido, la Argentina es pionera en aprobar la ley nacional, la ley 24.012, sancionada en 1991, que estableció el cupo femenino del 30% en las listas partidarias para las elecciones de diputados y senadores nacionales. Bueno, ¿qué es la autonomía en la toma de decisiones? Refiere a la posibilidad de incidir en los procesos de toma de decisiones. Considera la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida pública de la ciudad. En relación a las estadísticas electorales, que es el tema específico que nos compete, y en relación a estas estadísticas con la perspectiva de género en la ciudad, tanto en el informe de elecciones que hemos publicado hace poco, en la DGIC, con la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales, como en el sistema de indicadores de género, se presentan indicadores que permiten analizar la efectividad de las medidas orientadas a promover la participación de las mujeres y en igualdad de condiciones. Bueno, aquí vemos entonces cuando cliqueamos para acceder a los datos, cómo se visualiza en la página de la dirección los indicadores, ¿sí? Verán que cada uno de los indicadores están agrupados por participación en la política o por participación en los puestos de decisión. Hay como al lado de cada indicador, que está como linkeado, hay un icono con una especie de i. Cliqueando allí se puede ingresar a la ficha técnica. Bueno, los datos ingresando, ¿no?, a cada uno de estos indicadores son exhibidos en formato de series estadísticas por tipo de elección y fecha de los comicios. A la vez se presentan tabulados con distintas aperturas, que pueden ser territoriales, desde circunscripción electoral hasta CGP o comuna, o por clasificación del voto o representación partidaria. Con respecto a la participación la participación política, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció reglas para promover la igualdad de género en varias de sus disposiciones. Un ejemplo de esto es la Ley 6.031, en la que se establecen los principios de paridad de género, que implica la forma de alternancia en la representación en los cargos electivos. Se presentan, en función de lo antedicho, los indicadores que no sé si se llega a ver bien, porcentaje de legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, porcentaje de presidencias de las juntas comunales de la Ciudad de Buenos Aires ocupadas por mujeres, porcentaje de integrantes mujeres en las juntas comunales de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, con respecto a la participación en los puestos de decisión,
Esta subdimensión da cuenta de la representación de las mujeres en espacios donde se toman decisiones de gestión. Los indicadores incluidos refieren a la representación de las mujeres en porcentaje de cargos superiores en el GCBA, ocupados por mujeres, porcentaje de cuadros escalafonarios superiores y dirección en la policía de la ciudad, ocupados por mujeres, porcentaje de magistradas en el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y porcentaje de gerencias y cargos superiores de empresas públicas ocupadas por mujeres. Bueno, se espera, digamos, de parte de la DGIC, para poder continuar trabajando en forma sistemática y con datos de calidad, que los organismos encargados de relevar información estadística o aquellos que producen los registros administrativos se mantengan comprometidos en la generación de información con perspectiva de género y que la provean con continuidad, ¿no? Esto es necesario para poder mantener y optimizar el sistema estadístico de la ciudad. En este sentido, es sumamente importante la labor de estos organismos, en tanto que son responsables de la provisión de los datos. De nuestra parte, en el futuro, y en la medida en que los datos lo permitan, el sistema de indicadores de Buenos Aires irá incorporando nuevas variables para analizar las desigualdades de género. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias. Ahí compartimos en el chat el sistema de indicadores y también referencia de lo que nos comentaba Juan Manuel para que también ustedes tengan los links de acceso. Ahora le voy a dar la palabra a Mailén García, el turno de Mailén. Mailén es directora general del Observatorio Data Género y gerente operativa en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín. Como les anticipé, nos compartirá hoy los resultados obtenidos en el relevamiento de candidaturas que se hizo durante el proceso electoral del año pasado. Así que, Mailén, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación, y estoy un poco como en el doble rol de el instituto y pensar los cursos, pero hoy voy a estar hablando de este proyecto que me apasiona y es en lo que trabajamos todo el año pasado. Candidatas es un proyecto que nació, y ahora les voy a contar un poco más, con el objetivo de monitorear y ver qué pasa con la participación política de las mujeres y de las personas trans, y para eso cubrimos a nivel nacional y a nivel subnacional todo el proceso electoral del 2023. Data Género es una organización de la sociedad civil que cofundamos con 2 colegas y en la que trabajamos básicamente poniendo en juego distintos saberes técnicos, científicos, de sociales, porque algunas venimos más de las ciencias sociales y otras vienen de las ciencias exactas y sobre todo de la ciencia de datos, para visibilizar una problemática muy concreta que sabemos que existe en el mundo del trabajo con datos, que es la falta de perspectiva de género y la falta de muchos datos que refieren a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y para eso promovemos distintos procesos integrales de producción, de recolección y de análisis de los datos, asesorando a gobiernos u organizaciones y empresas. Candidatos, entonces, como les dije, es un proyecto de monitoreo de la participación política de todo el proceso electoral argentino que tenía 3 grandes objetivos. Por un lado, generar una base, porque no existe en Argentina, la Cámara Nacional Electoral no lo hace, un relevamiento que sistematice los encabezamientos de los listados por sexo, aunque tenemos la ley de paridad y antes la ley de cupo. Es como que si uno quiere hacerlo, un trabajo de los politólogos, las politólogas, armar su propia base de datos, esa información no está. Entonces, las politólogas de la organización dijeron, por favor, como un dato que en los procesos de cobertura electoral siempre falta es este. El otro objetivo era disponibilizar esas bases, o sea, generar este proceso y que esas bases estuviesen disponibles para poder hacer investigaciones. Y por otra parte, promover nuevos debates sobre la participación política de las mujeres y de las personas trans, porque sentíamos un poco que la línea era, bueno, todo lo hablaba Caro la semana pasada, bueno, ya tienen paridad, basta, ¿qué más quieren, no? Como si eso hubiese representado cambios sustantivos en las maneras de hacer política, en la participación de las mujeres en los partidos políticos y en la elección de cargos. Entonces, era un poco mostrar que con la paridad, qué pasa y dónde están los datos. Y para eso, el relevamiento lo que hizo sí es muy cuantitativo, porque cubre a nivel nacional y a nivel subnacional todas las provincias de Argentina y en municipios todas las intendencias, no así los consejos deliberantes.
pero sepan que este es un trabajo enorme, o sea, la base tiene más de 5.000 campos de registro, y muy artesanal, porque las provincias no disponibilizan los datos de ningún formato abierto, era conseguir PDFs, buscar aliados en cada una de las provincias, o más de una vez ir llamando a los partidos, fue un trabajo muy arduo, pero tenemos muy pocos missing de la base, así que estamos muy contentas por eso, y está disponible, y acá yo traje 5 preguntas que nos hicimos, pero se le pueden hacer muchas más, y de hecho alentamos a que con los datos las personas entren, jueguen, hagan otras preguntas que les podemos responder hoy. Y la idea es ver estas preguntas que les hicimos a los datos, qué pasa, dónde están, y contar cómo terminó el proceso electoral del 2023. La primera pregunta era ¿dónde estaban las mujeres y las personas trans en las listas? Y algunos de los resultados que traigo bueno, están en la mayoría de las listas que no pasan las PASO, en listas que suelen ser opositoras o subalternas en los partidos políticos, pero que no alcanzan a pasar las PASO. Las mujeres participan mucho más en partidos políticos menos competitivos, particularmente en los de izquierda, y ahora lo vamos a ver, y en partidos chicos. Y también están mucho más en cargos legislativos que en cargos ejecutivos, ¿no? Ahí uno podría pensar que se nota claramente el impacto de la ley de cupo primero y la ley de paridad, y no así en los ejecutivos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿dónde están las mujeres? Donde existen mecanismos que obligan a promover su participación. Bueno, acá, por ejemplo, las candidaturas femeninas a las gobernaciones por provincia y por partido político, esto que yo les decía, ¿dónde están las mujeres? En los partidos de izquierda sobre todo, fíjense el color rojito ahí, dice FIT, pero en realidad está un poco englobada esto a la izquierda. El celeste es Unión por la Patria, el naranjita amarillo es Juntos por el Cambio, el violeta es La Libertad Avanza, y el gris son los partidos provinciales, y el otro gris es las provincias en donde no hay ninguna mujer candidata. Como pueden ver, la mayoría está rojito, pero bueno, sabemos que no hubo ninguna mujer que resultó ganadora en las gobernaciones argentinas, y tampoco de la izquierda, ¿no? Entonces, ahí hay una primera barrera. La segunda pregunta que nos hicimos era, bueno, ¿cuáles son las tendencias de participación, así como en términos generales? ¿Cuál es la foto de 2019 y cuál es la foto que tenemos del 2023? Entonces, en la foto del 2019, la participación en la Cámara de Diputados rondaba el 45%, en el Senado el 42%, el 8% de las gobernaciones estaban en manos de mujeres, las cámaras de diputados provinciales, medio parecido, estaban casi en el 42, 41,5%, el 32% de las senadurías provinciales, en el caso obviamente solamente de las provincias con bicamerales, y las intendencias eran 12% del país. Y ahí, Nacho, si pasas el video, vamos a ver cómo quedó esa foto ahí en el 2023. Disminuyó en la Cámara de Diputados de la Nación la participación al 45%, en el Senado quedó igual. En el Senado ocurre algo que, como la fórmula es 2-1, por lo general esa 2 siempre está, y la diferencia está en quién encabeza la lista de la oposición, digamos, o del que entra por la minoría, y si es varón o mujer. Y bueno, se dio la aleatoriedad de que 2 provincias, las mujeres, o sea, quien era la minoría no renovó y asumió un varón, y en otras 2 provincias subieron mujeres, entonces el porcentaje por eso se mantuvo igual. En las gobernaciones bajamos a 0, es la primera vez desde que una mujer había sido electa gobernadora que no hay mujeres gobernadoras. Las cámaras de diputados provinciales crecieron un poquito, un 1,7%, el Senado se mantuvo más o menos igual, y las intendencias crecieron 2 puntos porcentuales, el 15%. De todas maneras, fíjense que en comparativo a los 40 que tienen los cargos legislativos, es mucha la diferencia entre ejecutivos y legislativos, ¿no? Gobernación 0, presidencia 0, obviamente la presidencia de la nación es mucho más difícil. Algo sí interesante es que hasta ahora, si uno mira la historia del siglo XXI, todos los partidos políticos, las grandes históricas coaliciones de gobierno, han presentado una mujer a la presidencia, ¿no? El PRO era hasta ahora el único partido que no lo había hecho dentro de las coaliciones grandes, y con la candidatura de Patricia Bullrich eso quedó saldado. Bueno,
provincias, para mirar un poco en esto y empezar a entrar y darnos cuenta que todo es más heterogéneo y un poco menos claro de lo que parece. La provincia con mayor cantidad de municipios del país es Córdoba, por eso van a ver los círculos más grandes son los que tienen más intendencias, y los que están más hacia la derecha tienen más mujeres en términos porcentuales, y los que están más hacia la izquierda tienen menos mujeres. La provincia argentina con más intendencias femeninas es Tucumán, a pesar de que Tucumán es una de las provincias, junto con Tierra del Fuego, que no tiene ley de paridad, con lo cual, en términos de los legislativos, tiene muy pocas mujeres, pero sí tiene muchas intendentas. Tierra del Fuego no tiene intendentas, tiene igual solamente 3 intendencias en todo su distrito, pero es la única gobernación que fue gobernada 2 veces por una mujer. Ahí esta es una línea de todas las mujeres que fueron gobernadoras desde el 2007 hasta el 2023. Fabiana Ríos fue 2 periodos gobernadora, Lucía Corpacci por Catamarca fue también 2 periodos, Claudia Ledesma Abdala de Zamora en Santiago del Estero, un periodo, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, un periodo, y Roxana Bertone, 2015-2019, es la única provincia, Tierra del Fuego, que a pesar de que no tiene ley de paridad, que no tiene intendentas, tuvo 2 gobernadoras, y la única también que una mujer le pasó la banda a otra mujer. Alicia Kirchner también fue 2 veces gobernadora, 2 periodos, y Arabella Carreras por Río Negro. Alicia Kirchner y Arabella Carreras fueron las últimas 2 gobernadoras. Y hay otra pregunta que queríamos hacernos, un poco con este gran desafío que tenemos cuando producimos datos, y sobre todo datos cuantitativos de cómo superamos el venarismo, pues siempre caemos en la categoría de sexo, fue poner el foco en qué pasaba con las personas travestis y trans. Bueno, obviamente en los encabezamientos grandes que hicimos no estaban, no pasan las PASO. Hubo de forma también declarativa y más política una candidata trans a la presidencia de la Nación por una lista que se llamaba TODEX en el marco de una alianza, Proyecto Joven, pero yo me pregunto y les pregunto cuántas personas que están aquí presentes en este Zoom la conocían y sabían de esto. Y hubo 2 candidatas en los legislativos provinciales, Ornella Reina Infante en Río Negro fue candidata a legisladora, y Julieta Antunes Río fue candidata a senadora provincial en Mendoza. Las 2 fueron en listas que no pasaron las PASO. Bien. Otra pregunta que nos hicimos, ¿no? que le hicimos a la base cuando la teníamos. ¿Hay partidos políticos con mayor participación? Bueno, sí, encontramos que sí, que las mujeres participan más en los partidos de izquierda, pero que sin embargo, como dije antes, son las menos competitivas, que hasta 2023 uno pensaba siempre una especie de escenario bicoalicional en la Argentina, ¿no? Entre Unión por la Patria o alguna expresión peronista y las expresiones de Juntos del PRO y el radicalismo unidos. No hay grandes diferencias entre la cantidad de mujeres que promueven unos y otros. Juntos resultó con más intendentas, un poco más de intendentas electas que Unión por la Patria. Esa se debe sobre todo a cierta renovación radical, ¿no? La mayor cantidad de mujeres intendentas dentro de Juntos provienen del radicalismo. Y a la vez Unión por la Patria tiene un poco más de legisladoras provinciales que Juntos. La Libertad Avanza, que es la irrupción en el sistema político argentino de este periodo electoral, por ejemplo, como dato de color, presentó más mujeres candidatas a las gobernaciones que Unión por la Patria y que Juntos por el Cambio. Y aquí también vale la pregunta, me parece, de cuando hablamos de mujeres, si eso necesariamente se va a traducir en más políticas de género o no, ¿no? Y en función de eso, entender también qué mujeres participan de cada partido político. Pero bueno, obviamente esas son preguntas más cualitativas que se desprenden y que exceden a estos resultados. La cuarta pregunta que nos hicimos, porque Argentina tiene muchos sistemas electorales conviviendo, es si hay sistemas electorales que favorecen la participación política de las mujeres, y la respuesta es sí, hay. Y acá a mí me hubiese encantado preguntar, pero se nos va a ir el tiempo. Pero sí, hay. Claramente los sistemas proporcionales, listas cerradas, favorecen la participación política de las mujeres,
mientras que los sistemas mayoritarios no, y hay claros ejemplos de eso, y bueno, el caso para mí más paradigmático es el Senado de Santa Fe, que no tiene ninguna mujer a pesar de tener la ley de paridad, y eso obedece al diseño del sistema electoral. Entonces, los diseños electorales claramente importan y determinan mucho quiénes tienen chances de ser elegidos y quiénes no. Y después la quinta pregunta que nos hicimos era si había patrones diferenciales de la participación por regiones del país, ¿no? Si podíamos encontrar, bueno, en el no en realidad hay más mujeres o hay menos, o en el centro. No encontramos nada significativo. Como les decía, o sea, Tucumán califica re mal para lo legislativo y súper bien en las intendencias. Tierra del Fuego hoy está mal, pero si uno lo mira históricamente está súper bien. No hay un patrón muy claro que uno pueda decir que es significativamente estadístico, así que no hay diferencias. Y ahora les voy a pasar así como los números duros para ya ir cerrando de cómo quedó el proceso y qué pasó. Y me gustaría dejar planteada la pregunta de por qué, a ver si en el chat alguien después sabe, ¿por qué si tenemos la ley de paridad no cambió demasiado en este periodo electoral? Hay menos mujeres en la Cámara de Diputados que en el periodo anterior. ¿Por qué se redujo? ¿A qué factores se pudo haber debido a eso? A ver cuánto saben. ¿Qué pasó? Entonces, resultados y conclusiones. Solo 2 mujeres pasaron las PASO buscando la presidencia de la Nación. Esas candidatas fueron Miriam Bregman y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich llegó al tercer lugar, es decir, que no entró ninguna mujer al balotaje. La Cámara de Diputados redujo del 45 al 42 las bancas ocupadas por mujeres. El Senado, como les dije, quedó igual. Entre 2023 y 2027 no habrá ninguna gobernadora de la Argentina. Acá el otro día leía que alguien decía, bueno, en realidad nos falta ver qué pasa con Corrientes, que es la que tiene el calendario desfasado. Pero bueno, hagamos sus apuestas a ver si Corrientes pone una gobernadora, que me sorprenderá la provincia, así que probablemente no ocurra. Las legislaturas y las cámaras de diputados provinciales aumentaron del 41 al 43, y acá es interesante porque la mayoría de ese porcentaje para arriba se lo lleva San Luis, que puso una cláusula transitoria cuando sancionó su ley de paridad que obliga por este periodo y por el siguiente a que los encabezamientos estén en manos de mujeres para alcanzar la paridad. Y eso hizo que San Luis sea hoy la provincia con la conformación con mayor cantidad de mujeres en su Cámara de Diputados. Las intendencias pasaron del 13 al 15%. Digo, sí, crecieron. Yo me pregunto si 2% es significativo, suficiente, y demás. No hubo candidaturas de personas trans, travestis a los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, que pasaron las PASO, como les dije, y en los cargos legislativos tampoco aparecen, recién aparecen como muy abajo para algunos cargos de concejalías, pero hay que hacer un trabajo mucho más cualitativo de encontrarlo, ahí Agencia Presentes lo cubrió muy bien, y también algo que pasó y que detectamos es que hay bastante uso de alguna figura de más renombre o más activismo en su distrito, que es convocada para la política, pero luego o bien marginado o incluso en el mismo proceso es como, bueno, al final parece que va a entrar en la lista y no entra, ¿no? Entonces, sin duda hay un déficit y una brecha. Y ahora sí, en las reflexiones finales, ¿qué nos dejó este proceso? Bueno, darnos cuenta que están los datos, pero que también hay un montón de prácticas informales de la política que siguen generando y presentando barreras para la participación política de las mujeres, porque eso se nota en las no candidaturas, en que no estén, en el que sea solo el 15% de intendencias, cuando incluso las intendencias son de más cercanía, las intendencias son los órganos más feminizados de toda la administración del Estado y demás. Que hay distorsiones de los sistemas electorales, es decir, el diseño del sistema electoral importa y mucho para promover u obstaculizar la participación política de las mujeres, que hay que trabajar por la transformación de la cultura política partidaria, esto se habló bastante en el encuentro pasado, que la introducción de cláusulas transitorias para mejorar los niveles de desigualdad funciona, o por lo menos ahí San Luis y esa experiencia indican que hay una oportunidad y hay una mejora que
que se ve al menos en los números cuantitativos. De nuevo, creo que queda la pregunta de por la calidad. ¿Qué es? Bueno, todo este enorme trabajo que hicimos desde Data Género fue sobre todo financiado por la FES y por Ojo Paritario. Algo interesante y que no dije es que Ojo Paritario es la organización que desde la función de la ley de paridad se ocupó de revisar las candidaturas, cuando se presentaban las listas, y chequear que se cumpliera la paridad o el cupo, y en la elección de 2023 recién es la primera que no se tuvo que impugnar una lista porque no cumpliese con el criterio. O sea, pasaron 30 años, durante 30 años se tuvo que seguir haciendo ese trabajo de impugnar a listas que no cumplían con lo que exige la ley. Y midan que nos financió toda la parte de las visualizaciones y el informe que pueden encontrar en nuestra página web. Esta fue como toda la cobertura que hicimos durante el proceso, porque nos aliamos con letra P también para que pudiera cubrir y promover estas candidaturas de mujeres, con Ojo Paritario, como les dije, y los trajes de Data Género. Y algo importante es que este trabajo y trabajar con datos siempre conlleva a muchas personas, y creo que una muy buena práctica es ver quiénes son las personas que están atrás de los datos. Siempre son un montón, y uno de repente a veces ve un gráfico interactivo, y para que eso haya sido posible trabajaron 15 personas en el proceso. Así que bueno, ellas son un poco todas las que estuvieron. El único hombre del equipo es el ruso, que siempre anda por ahí y nos ayudó con las visualizaciones. Creo que ya no me queda ninguna slide de eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Mailena. Ahí compartimos también en el chat el link para que accedan a Data Género, no solo a este informe, sino a todos los que tienen generados las chicas. Para cerrar, les doy la palabra a Javier Tejerizo. Javier es director general de Asuntos Políticos y Electorales de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Austral, maestrando en Análisis, Derecho y Gestión Electoral por la Universidad San Martín, y tiene a cargo de dar las palabras de cierre para este seminario. Así que, Javier, te escuchamos. Ahí le pregunto al equipo un segundo antes de la placa si hay alguna pregunta o consulta relevante como para no dejar a nadie con las ganas, y particularmente... Una pregunta sobre si evaluaron gabinete de ministros, participación de mujeres ahí. ¿Nosotras o...? Sí, perdón. No, nosotras solo candidaturas, o sea, cobertura del proceso electoral. Preguntan, creo que sobre los datos del sistema. Claro, mío, ¿no? Sí, no termino de entender por ahí la pregunta. ¿Cava no está desagregado? ¿Se considera dentro de Buenos Aires? Ah, dentro de la provincia de Buenos Aires, es Ciudad de Buenos Aires. Lo que se desagrega es el... ¿Cómo? El gráfico municipio. El gráfico municipio. Porque Cava no tiene municipio. La semana pasada, Claro. si se acuerdan, en la presentación que me tocó a mí, vimos el detalle de la ciudad y vimos el tema, vimos la desagregación de las comunas. Claro. Si no pudiste estar, igual está grabado y vamos a compartir la presentación ahí. Se trabajó todo lo que tenía que ver específico con la ciudad, tal vez por eso hoy no vieron esa desagregación. Bueno, me toca hacer el cierre, y en lo que tiene que ver con hoy me parecía muy importante, como les decíamos, traer el trabajo de Trends, porque son las búsquedas específicas que hacen las personas, como decía, honestas, el trabajo que hace el sistema de indicadores de la ciudad y todo el trabajo que hace la sociedad civil y transversalmente. Y también me quería salir un poco del protocolo y traje una cosa muy personal mía, que es, le preguntaron a mi hija, una mujer destacada en su vida, y eligió a mi abuela, su bisabuela, que no fue la primera jueza del país, pero bueno, ¿viste? Como son los chicos siempre le agregan un poco de IVA a la cuestión, pero la relevancia que tiene la presencia de mujeres, más allá de lo que decía Mailén, obviamente que está después la representación sustantiva, a ver si esas mujeres le abren o no el camino a otras mujeres, pero ya su presencia en espacios de poder, en espacios de decisión, en espacios de relevancia pública, inspiran a otras mujeres que vienen atrás de ellas. Creo que con esto es más que 1000 palabras que puedo agregar a lo que fue este seminario. La verdad que tenemos mucha data que constata que todavía estamos lejos de una paridad en la representación de las mujeres en espacios de decisión, que constata que las leyes de paridad, las acciones afirmativas, sirven y generan una diferencia, y que cuando se hacen políticas de innovación, como el caso de San Luis, tienen un impacto aún más grande, que si las sacamos hay retrocesos, que tenemos que sostenerlas en el tiempo,
por lo menos hasta que, como digamos, esto se vuelva, o sea, el objetivo de las acciones afirmativas y paritarias es básicamente que desaparezcan. Creo que estamos todas las personas de acuerdo con eso. Pero hasta que lleguemos a ese punto de maduración de la sociedad, son muy relevantes para generar estos espacios que hoy, cuando no están esas acciones, las principales afectadas son las mujeres. De mi parte, agradecerle al Instituto, que es la plataforma que permite que hoy tengamos este seminario y que tengamos todas las actividades que solemos hacer de comunicación con la Dirección General. Agradecerle hoy a las personas que se tomaron el trabajo de venir a Parque Patricios a poder traer la exposición y traer esta información, que como saben está a disposición de ustedes para que puedan seguir trabajando. Recomiendo que entren a Trends, que prueben con las distintas búsquedas, que pongamos las preguntas que hace Mailén de Data Género, pongámoslas en Trends a ver qué nos dice la sociedad, cómo busca esas preguntas, que entren al sistema de indicadores de la Ciudad de Buenos Aires y puedan ver cómo está evolucionando y cómo nosotros la semana pasada les mostramos toda esa información, las usamos para trabajar políticas públicas concretas y tratar de sostenerlas en el tiempo con datos, que es básicamente lo que a veces nos piden más cuando se tratan temas de paridad, nos piden más datos que tal vez cuando son otros tipos de políticas públicas, pero lo importante es que tenemos la información para respaldar las acciones que estamos tratando de llevar adelante. Gracias al equipo de la dirección también, Patricia, Danilo, Andrés, al equipo del instituto que vino hoy a acompañarnos a la técnica, y sepan que estamos a disposición para compartir toda esa información y seguir trabajando en conjunto. Saludos, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.